sumamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. 60 años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. En Caja, tu confianza. Vamos a esta hora de la mañana con una entrevista. Nos acompaña el doctor Ramiro García, al otro lado de la línea, una entrevista vía Zoom, y vamos a analizar algunos temas de interés. Y efectivamente vamos a empezar con una publicación, 2 tweets que salió justamente la cuenta Ramiro García F. Y ponemos en Twitter en pantalla en donde se refería al tema de los candidatos presidenciales. Y señalaba lo siguiente, ¿no? Le saca 4 puntos Yacu Pérez a Otto Sonnenholder, no hay empate técnico ni pelea voto a voto, la que tiene que preocuparse es Luisa González. En otro tuit que también se envió, decía lo siguiente, señalo que Yacu Pérez está arriba de Otto y que podría entrar cómodamente a la segunda vuelta. Y los que me saltan a la yugular no son los partidarios de Otto, sino los correístas. Le tienen terror a Yacu, saben que en segunda vuelta se los come como pan. Doctor, como preámbulo pusimos justamente estos tweets que fueron publicados en su cuenta. Recibió una serie de ataques directamente a la yugular. Le pregunto, doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, un saludo para todos los oyentes de mi querida Cuenca, con quien me une además tantos lazos afectivos, personales, profesionales, académicos. Muy bien. Y gracias por la invitación. Doctor, estamos sin cámara, no sé si me ayuda encendiendo su cámara, por favor. Sí, estoy con algún problema en la cámara, si son tan amables y lo podemos hacer sin cámara y con el video, porque tiene algún problema la cámara de mi dispositivo. Perfecto, doctor. Vamos nomás entrando en materia, entonces vamos a ubicar una fotografía en donde es importante tener estos diálogos. Después de la publicación de estos tweets, ¿qué pasó, doctor? ¿Le saltaron a la yugular? Sí. Bueno, lo que pasa es que se utilizan las encuestas y se utilizan supuestos sondeos como un instrumento de campaña, ¿no? Tratando de ubicar, tratando de posicionar a uno u otro candidato y claro, tratando de generar una percepción de fortaleza, de manera que la gente no considere como un desperdicio del voto el votar por tal o cual candidato, cuando lo que debería hacerse no es vender la idea de un candidato con posibilidades, sino un candidato con propuestas. Lastimosamente, en las últimas campañas, pues, hemos tenido un clivaje correísmo-anticorreísmo, que de una u otra manera pues, ha llevado al electorado a optar por quien tenga mayor posibilidad de enfrentar al correísmo en eventualmente una segunda vuelta. Y es así como Lasso, por ejemplo,
obtuvo un 21% en una primera vuelta y pasa del 21% al 52% en la segunda, con, claro, casi triplicando su votación, con quienes consideraban que el correísmo no es una opción válida de gobierno. Así es, claramente, efectivamente, los datos lo demuestran. Pero ¿de dónde saca esta publicación? En donde señalaba claramente que le saca 4 puntos Yaku a Otto. A ver, a Otto Sonnenhorner últimamente lo han ubicado como uno de los candidatos que podía terciar las elecciones con la candidata del correísmo, Luisa González. ¿De dónde sale esta publicación? ¿De dónde salen estos 4 puntos que Yaku Pérez estaría por encima de Otto Sonnenhorner? Mire, desde hace 5 elecciones, algunos compañeros profesores universitarios del área de matemáticas y estadística, además totalmente alejados de la lógica partidaria, partidista política, han hecho una serie de sondeos y en 4 elecciones han sido, pero absolutamente exactos, excepto en la última, en donde no hicieron sondeos como la vez pasada, sino que más bien cambiaron la modalidad, digamos, la metodología, y se basaron en las encuestas hechas por las encuestadoras comerciales, y en base de eso hicieron los ajustes. Ahí sí fue un desastre. Me refiero a la última elección de alcaldes y prefectos, las elecciones locales. Pero en las 4 elecciones anteriores han sido, 4 o 5, han sido totalmente exactos. Bueno, pues hoy han vuelto a la vieja metodología y han tenido la gentileza de pasarme los datos, pues, y como siempre lo han hecho, y Yaku está así claramente arriba del resto del pelotón. Más bien, yo lo que veo igual es el intento de algunos sectores empresariales, algunos sectores de prensa, de ubicar a Sonnenhorner como alguien que tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta, pero lo veo muy, muy complicado. Así como igual veo muy complicado que el correísmo gane en primera vuelta, como viene anunciando desde hace rato. Recordemos que en 2017 obtuvieron el 39%, con Rafael Correa de presidente de la República, con el control no solamente de todos los controles y de todos los poderes, sino también de toda la maquinaria estatal y de toda la infraestructura de comunicación que se creó en el correísmo alrededor del Estado. Y sacaron el 39%. 4 años más tarde, con Arauz, sacaron el 32%, es decir, bajaron 7 puntos. Esos han sido los 2 históricos de elecciones presidenciales. Pero ¿qué pasa con las elecciones locales? En las elecciones locales, en 2019, el correísmo obtiene un 24% nacional. Estas elecciones, aun cuando ganaron algunos cargos importantísimos, ¿no? Como la alcaldía de Quito, la prefectura de Pichincha, la alcaldía de Guayaquil, la prefectura del Guayas, la prefectura de la Suay, paradójicamente a nivel nacional bajan un punto. La pregunta es, ¿por qué ganan, pese a haber bajado un punto? ¿Por qué ganaron ahora y perdieron antes? Porque los rivales perdieron mucho más puntos de lo que ellos. Es decir, el correísmo, con el mismo 31%, 32% que sacó en Guayaquil, pudo ganar ahora a una Cintia Viteri que bajó del 52% al 28%. Entonces, pero claro, para efectos de la elección nacional, lo importante es la media nacional. Estamos hablando de alrededor del 23%. Para ganar en primera vuelta, debería haber subido de febrero, que se realizaron las elecciones locales, a agosto, es decir, en 6 meses, 17 puntos. Es decir, prácticamente haber duplicado su votación, lo cual es totalmente irreal. Más todavía cuando vemos que realmente los candidatos escogidos por el correísmo, pues, no son candidatos que hayan sido designados por su altísima popularidad o por su, digamos, por las bondades de su discurso y de su imagen, sino por una adscripción y una lealtad a toda prueba. Y eso ha hecho que resignen la posibilidad de poner a otro gran candidato. El último gran candidato que tuvieron fue Lenín Moreno, que recordemos que en 2017 era un candidatazo. Y con Rafael Correa de presidente, pues era un triunfo seguro. Y sin embargo,
saca un 39% y en la segunda vuelta gana por un punto y con las justas y con mucha, digamos que con mucha duda sobre la legitimidad del resultado final. Así que hablar de un correísmo que alcance el 40% me parece lógicamente improcedente. Las elecciones, los resultados electorales no es una cuestión de magia o de adivinación, es decir, nadie tiene la bolita mágica. Es una cuestión de análisis de datos, de macrodatos, de cómo han ido evolucionando las elecciones y las votaciones desde por lo menos 4 o 5 elecciones. Y eso es lo que se tiene que analizar. Por ejemplo, un dato interesante es que la última elección presidencial, en la elección que gana Lasso en la primera vuelta, el voto del centro hacia la izquierda representa casi el 65%. O sea, recordemos que saca 32% Arauz, 20% Yacu, 52%, y 15% Hervas. Es decir, el 67% votó ideológicamente del centro hacia la izquierda. Por supuesto, no voy a decir que el voto ecuatoriano es un voto ideológico y que aquí son los partidos los que mueven. No, por supuesto que no es así. Pero es un dato interesante que más del 65% votó del centro hacia la izquierda. Y del centro hacia la derecha, pues claro, estaba la votación de Lasso, que era del 21%, la votación de Freire, que fue de alrededor del 5-6%, 28%. Claro, ahora la pregunta es, ¿la derecha, después del gobierno de Lasso, se ha fortalecido o se ha debilitado? Y yo creo que cualquiera con 2 dedos de frente va a decir que se ha debilitado. Ese ideario que nos vendieron hace 2 años y medio, de la persona exitosa en lo privado que podría replicar en lo público su gestión, la persona que además, o el grupo que además, como tienen mucha plata, entonces no necesitan robar y van a hacer una gestión honesta, pues yo creo que se la tiró abajo el Lasso y su gobierno, ¿no? Porque con todos los problemas de corrupción del cuñado de León de Troya, o como se llamaba este caso, y con este último escándalo del ministro de Trabajo, donde el subsecretario reconoce haber recibido coimas dentro del propio ministerio y le pide hasta disculpas. Es decir, yo creo que esa idea del empresario exitoso que en base de ese éxito viene a administrar como una empresa al país y a generar ese mismo éxito, pues yo creo que durante un buen tiempo va a ser difícil de vender al electorado después de un gobierno como el de Lasso, en donde claramente los servicios públicos están insoletas, en donde no ha habido ninguna inversión social, donde la seguridad ciudadana está por los suelos, donde la seguridad social es un desastre. Entonces es muy difícil vender esa idea de que, bueno, hemos sido exitosos en lo privado, que sí han sido, y vamos ahora a ser exitosos en lo público, que no han podido serlo. Doctor. Así que Muy bien, estamos bien claros en eso y efectivamente termina aterrizando la premisa en lo que publica su persona, en donde señalaba claramente que le sacaba 4 puntos Yacu a Otto Sonnenhorstner. Por lo menos. Lo que pasa es que además hay un punto que hay que tomar en cuenta, y es que las encuestas, mejor dicho, mucho del voto de Yacu Pérez no es encuestable. Es decir, ¿cuál es la metodología de las encuestadoras? Las encuestadoras lo hacen o por teléfono o envían a su gente a las calles y hacen preguntas persona a persona. Pero claro, esos encuestadores no llegan a las comunidades indígenas, no llegan a los sectores urbanos marginales. No, o sea, es una votación urbana clase media, digamos, en donde, claro, no está el grueso de la votación de Yacu Pérez. Además, la pregunta es, ¿cómo se va a comportar el electorado Pachacuti, por ejemplo? Que si bien no está dentro de la coalición de Yacu Pérez, pero ¿a quién van a ver como su referente en estas elecciones? ¿Será que lo ven a Yacu Pérez o a Otto Sonnenhorstner? No, entonces, con esa lógica van directamente a Yacu con Pérez. 2 dedos de frente va a entender que evidentemente Yacu va a tener mucho más referencialidad en el sector indígena, por ejemplo, y en ciertos sectores rurales de la costa, que el propio Sonnenhorstner, ¿no? Donde por obvias razones, es decir, no hay que explicar mucho esto. Doctor, ¿cuál sería sí, la claro. intención entonces? ¿Cuál sería la intención de ubicarlo a Otto Sonnenhorstner como candidato que le apunta
al segundo puesto en las elecciones presidenciales. ¿Qué hay detrás de aquello? Porque ya en esta semana y la semana anterior empezaban a generar unos sondeos, salió esta semana unas encuestas en el que señalaba claramente de que Yacu Pérez crece poquito, pero que Otto Sonnenhösner empieza a crecer de manera acelerada. Entonces aquí nos queda hacer una pregunta. ¿Cuál sería la intención de querer o tratar de hacer posesionar al candidato Otto Sonnenhösner como candidato que terciará la presidencia con el candidato del correísmo? Mire, así como hablábamos hace un rato de a quién pueden ver con mayor referencialidad los sectores indígenas o los sectores urbanos marginales, la pregunta es, ¿a quién van a ver con mayor referencialidad los sectores empresariales, los sectores industriales, los sectores bancarios, financieros, los medios de comunicación tradicionales? Pues obviamente no lo van a ver a Yacu Pérez, lo van a ver a Otto Sonnenhösner. Y por supuesto hay la esperanza de parte de esos sectores de que Sonnenhösner pueda llegar a la segunda vuelta, y en el entendido de que cualquiera que llegue en la segunda vuelta podría ganarle al correísmo por el anticorreísmo tan fuerte que existe. Yo creo que esto es un poco quimérico, ¿no? Porque eso significaría que la derecha vuelva con la misma receta a meter un candidato. Y eso ya lo veo complicadísimo, porque a diferencia de hace 2 años y medio la derecha tenía un gran candidato. Es decir, Lasso, más allá de que tenga mucho poco carisma, qué sé yo, pero Lasso es un tipo que ya venía tres campañas. Es decir, ya tenía un posicionamiento de público y político muy, muy fuerte. Entonces, claro, la derecha tenía una campaña, un candidato fuerte. Hoy la derecha no lo tiene. Es decir, a Sonnenhösner apenas lo conocimos hace 4 años, cuando es designado vicepresidente de la República, y luego renuncia a la vicepresidencia, además de una temporada muy compleja y muy cuestionada en cuanto al manejo de la pandemia. Así que yo, desde la racionalidad, creo, desde la lógica de la estadística y del precedente numérico, pues le veo dificilísimo que nuevamente, primero que la derecha nuevamente llegue. Eso creo que pasará un buen tiempo después del gobierno de Lasso para que un candidato de derechas pueda tener alguna opción presidencial. Punto 1. Punto 2, ¿cuál es la intención? La intención es tratar de convencer a la gente. Eso es un fenómeno de posverdad, es decir, cuando los deseos y las ideologías se tratan de hacerse, de ser más fuerte que la verdad empírica y que los hechos demostrables. Y los hechos demostrables está claro, es decir, el 67% de la gente votó del centro hacia la izquierda la vez pasada. La pregunta es, ¿la izquierda se ha debilitado o se ha fortalecido después del gobierno de Lasso? Desde mi punto de vista, se ha fortalecido. Segundo, ¿quién es el candidato del centro hacia la izquierda que tiene mayor referencialidad? Pues yo creo que, sin duda, Yacu. Y tercero, la derecha, después del gobierno de Lasso, ¿se ha fortalecido o se ha debilitado? Creo que se ha debilitado. Entonces, claro, los candidatos que llegan con un discurso de economía liberal, con un discurso de libre empresa, con un discurso de vamos a replicar, porque como hemos sido grandes empresarios, ahora vamos a ser grandes presidentes, pues yo creo que ese ideario, esa idea sociocultural, sociopolítica, pues se la tiró abajo Lasso en estos 2 años y medio, ¿no? Así que le veo muy difícil que lo puedan hacer. Obviamente van a tratar hasta el final. Veo encuestas, vi una encuesta hoy en la mañana en donde le ponían segundo a Sonnenhösner 2-1 por encima de Yacu. O sea, son para morirse de risa. Pero bueno, claro, en el campo de la política, aquí al menos en el Ecuador todo vale, y digo aquí en el Ecuador porque en otros países a las encuestas que mienten de esa forma tan descarada los procesan civil y penalmente. Doctor, son encuestas hechas a conveniencia del candidato, pagadas por sectores que, por ejemplo, usted me nombró un sector, el sector empresarial, que le gustaría tener en una segunda vuelta a Otto Sonnenhösner que a un Yacu Pérez. Entonces aquí vale la pena preguntar, ¿son encuestas a conveniencia de los candidatos? Si bien es cierto, no pueden ser hechas por los mismos candidatos, aunque sí hay encuestas que son hechas por los mismos candidatos,
pero hay otras encuestas que son realizadas por sectores que les interesa tener en la papeleta, en la segunda vuelta electoral, a un candidato como Otto Sonnenhösner para la presidencia de la República. Entonces, estas encuestas son hechas a conveniencia, porque ya están hablando sobre el tema de un empate técnico, de que va a estar disputada la presidencia de la República, no el primer puesto, sino el segundo, que hoy en día, teniendo el segundo, ya se lo aseguran a la presidencia, porque Luisa González no es una candidata como para que tenga la presidencia de la República. No hay ni empate técnico ni disputa por el segundo puesto. Eso sí, le doy, y acuérdese de mí, después de la elección de primera vuelta, me invitan nuevamente y analizamos si quiere los datos. Pero no es así. Esto responde a lo que los gringos llaman wishful thinking, ¿no? Es decir, creer que las cosas se pueden materializar por el hecho de que yo las deseo, las piense. A ver, yo voy este fin de semana a Cuenca y quiero tener un clima soleado. O sea, el hecho de que yo lo quiera no significa que el clima va a cambiar. Los encuestadores deberían funcionar más como, digamos, como climatólogos que como sastres. El problema es que funciona como sastres. O sea, a ver, usted págueme la encuesta y yo se la hago a la medida. Entonces, claro, obviamente al que paga la encuesta no le puede decir, ¿sabe qué? Usted no tiene ninguna posibilidad, porque después de eso se va el cliente. Entonces, claro, hay que decirle, mire, ¿sabe qué? Usted tiene la posibilidad, usted está bien, pero necesita subir un poco. Y claro, obviamente, no solamente le vendo la encuesta, también le vendo mi asesoría. Entonces, yo voy a ser su asesor y usted va a ir subiendo. Y en la medida que van pasando las semanas, le hago otra medición y en donde en verdad, claro, gracias a mi trabajo subió. Y luego, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, supuestamente. Y luego llega el día de la encuesta real, que es la de la elección. Y claro, no se les ocurre a los encuestadores mejor idea que decir, nos hicieron fraude. Entonces, esa ha sido un poco la película de los encuestadores en los últimos, no hablo de los últimos 10 años, hablo de los últimos 40 años. O sea, usted recuerde que hasta el día de las elecciones a Jaime Nudo le daban como ganador frente a Dalao Bucaram, por ejemplo, me acuerdo en 1996. Y era de reírse, porque claramente Bucaram estaba muy arriba. Y claro, luego salieron los encuestadores a decir, bueno, algo pasó, Nebot mismo dijo, creo que nos han mentido los encuestadores, y así, esa ha sido la tónica de cada una de las elecciones. Entonces, en lo que menos creo yo, ojo, son las encuestas. Obviamente, a los amigos que le comento, ellos, más que una encuesta, es un ejercicio académico, ellos lo toman a cada elección como una especie de ejercicio académico de práctica matemática, y por supuesto esto ha hecho que tengan una precisión muchísimo mayor que las encuestas comerciales. Muy bien, doctor. Pero insisto, yo creo que en este caso, además, sin ver encuestas, ojo, no necesito ver encuestas, sin ver encuestas, que me digan que después del gobierno de Lasso está más fuerte el gobierno de derecha, el candidato de la derecha, que el candidato de referencial de la izquierda, es para morirse de risa. O sea, me están viendo la cara de tonto, eso no tiene ninguna lógica. Muy bien, doctor, ¿no cree que sería el tema de este empate técnico, la pelea voto a voto, no cree que sería una especie como para ir ablandando a la opinión pública? Porque esto ya tenemos un escenario quizás referente en el año 2021, cuando a Yacu Pérez estaba en la segunda vuelta, y después de un rato al otro subió Lasso a la segunda vuelta, y por poco, por unos votos nomás ahí sí escasos, quedó Yacu Pérez. Ahí sí la derecha tenía, ojo, habíamos pasado 14 años de gobiernos correístas, los 10 de Correa y los 4 de Moreno, elegido por el correísta, ¿verdad? Trataron de posicionar, no, es que Lasso es Moreno. No, Moreno fue elegido por el correísmo y ya está, punto. Entonces, claro, teníamos 14 años de gobiernos correístas, teníamos un candidato de derechas que venía terciando 2 elecciones, y que esta era la tercera vez, con un altísimo nivel de conocimiento público, con un altísimo nivel de referencialidad política, y más bien ahí lo que fue súper, no digo extraño, pero que fue así todo choqueante, fue ver la gran votación de Yacu Pérez. Es decir, Yacu Pérez, y eso es lo interesante, nos plantea una opción clara frente al correísmo
dentro de la vereda de izquierdas. Sí, independientemente de qué consideremos como izquierda o a cuál sector consideramos más de izquierda o menos de izquierda que otro, pero evidentemente, por primera vez en 14 años, había un candidato que del centro hacia la izquierda podía enfrentar al correísmo desde su propia vereda ideológica. Eso fue súper interesante. Y claro, esa subida de Yacu Pérez que nadie le esperaba, que ahora en cambio no es inesperada ni mucho menos, ahora es lógica, porque estamos hablando de un porcentaje de alrededor de lo mismo que sacó la vez pasada, si no es más. O sea, la diferencia es que ahora Yacu Pérez tiene más nivel de conocimiento, más nivel de identificación pública y política que lo que tenía hace 2 años y medio. Entonces, yo creo que, o sea, que nos vengan, que nos traten de vender la idea de que todavía tenemos un candidato de derechas fuerte después de un gobierno de derecha con tantos errores y tantas fallas. Me parece que un poco se está insultando la inteligencia del electorado. Doctor, ¿no? Pero no estamos considerando un tema muy importante. Óscar Ayerbe, que es también una de las personas que ha generado opinión pública en materia de las elecciones presidenciales, anuncia el asunto del fraude electoral y señala que es evidente. Yo aquí lo pude entrevistar en este medio de comunicación. Por un lado están estas encuestas chimbadoras, estas encuestas fantoches que tratan de hacer subir a un candidato de la derecha que está representado por Otto Sonnenhösner, y por el otro lado está la sombra del fraude electoral que lo anuncia Óscar Ayerbe, que dice que es inevitable totalmente, y ahí juega un papel preponderante el tema de las encuestas para bajar la opinión pública y decir, muy bien, ven, las encuestas ya nos dijeron que iba a ir Otto, entonces Yacu nuevamente queda por poquito, así como quedó en el año 2021. Yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque me parece totalmente ficticio el porcentaje que están manejando de apoyo a Otto, ¿no? Claro, además lo conozco, me parece una buena persona, no tengo nada en contra de él, pero me parece totalmente irreal ese supuesto porcentaje de votación que se le atribuye. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece irreal el porcentaje de votación que se le atribuye a Yacu Pérez. Me parece que mientras a uno artificialmente se le está subiendo, al otro artificialmente se le está bajando. Muy bien, bien claro ese tema. Ahora, ¿qué pasa con los otros candidatos? Por ejemplo, también lo he escuchado mucho a Fernando Villavicencio, por otro lado. Otro de los candidatos que se pelea también es, por ejemplo, Jan Topic, que no sé hasta qué punto usted tiene el cálculo, cómo están los números ahí, los números que usted tenga. Con respecto a Jan Topic y Fernando Villavicencio, ¿están subiendo o no están subiendo ellos? Mire, a mí la candidatura de Fernando Villavicencio me parece súper interesante. Es una candidatura, primero que es una candidatura con pocos recursos y sin embargo con un voto duro muy fuerte. Es decir, esto no es el fin, sino el inicio de una carrera política de Villavicencio, me parece a mí. Empieza con un porcentaje, creo yo, bastante interesante. Yo creo que él sacará bastante por encima del 10%, que eso ya lo ubica como un candidato de mucha expectativa. Tiene un discurso fuerte y claramente definido, a diferencia de los otros candidatos en donde los discursos son medio difusos. Si usted se pone a analizar entre los discursos de Topic, de Sonnenhösner y de un par más, casi no hay diferencia. Los discursos que realmente hacen diferencia son el discurso del correísmo, que básicamente es vamos a tirarnos abajo todo, vamos a volver a traer a nuestro líder, vamos a eliminar la relación indefinida y alístense que nos vamos a convertir en otra Nicaragua. Pero fuera de eso, claro, los discursos no son muy definidos. El discurso de Villavicencio sí, es un discurso de anticorrupción muy claro, así como el discurso de Topic es un discurso de seguridad ciudadana muy claro. Ahora, el problema es que no han sabido de una u otra manera salir de esos nichos de discurso. Entonces, claro, uno se pregunta, ok, listo, ya estamos claros de que Topic es un experto en seguridad, pero ¿qué va a hacer sobre seguridad social? A ver, cuéntenos. ¿Qué pasa con seguridad social? ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Cuál es su plan para las universidades públicas? ¿Verdad? El sistema universitario público en el que tenemos tantas esperanzas, porque es el futuro de lo que puede hacer este país. Bueno, entonces, con todo eso, pues obviamente, además, añadido
el corto tiempo de la campaña, porque, ojo, esta es una campaña cortísima, es la campaña más corta que hemos tenido desde el retorno a la democracia en 1979. Así que la posibilidad para un primerizo, por decirlo de alguna manera, para un candidato que por primera vez se lanza a la presidencia, ya per se es mucho menor. Porque obviamente un candidato, un outsider o un candidato que por primera vez va a la presidencia de la República necesita un alto nivel de conocimiento y identificación. Y eso es muy difícil construirlo en poquísimo tiempo de la campaña electoral. Sí, bien claro. Ahora, el tema del correísmo, ¿cree que le va a resultar manejar esos discursos que ya se había manejado, el tema de la seguridad social? Usted lo dijo hace un instante. Hoy en día ellos están asustados. Dice que todo el tema de la seguridad social es responsabilidad del gobierno neoliberal y el gobierno que los traicionó, que es el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Cuando en el año 2015, 2016, 2017 y parte del año 2018, el Seguro Social dejó de recibir más de 9,000 millones de dólares por desaparición del 40% que el correísmo dejó de aportar durante estos años, porque decía que había demasiado, que los asegurados ya no tenían, tenían mucho dinero y que ese dinero pasaba vago y todo eso. Entonces, ¿cree que les va a funcionar nuevamente utilizar estos discursos de reivindicar la seguridad social, ser el segundo país que tiene la seguridad impecable en Latinoamérica, cuando en el año 2015 ellos mismos fueron los que hicieron pacto con esos grupos de delincuencia organizada? ¿Cala este discurso o no cala este discurso? Muy complicado. Yo veo a un correísmo que, claro, empezó muy fuerte. Cuando digo empezó, me refiero a los años 2010, 2012, donde, claro, prácticamente tenían un 75% de respaldo ciudadano. Un correísmo que ha ido retrocediendo paulatinamente, que en 2017 ya tuvo un 39% que no pudo ganar en primera vuelta, que en 2021 tuvo un 32% donde ya perdió la presidencia. Y yo creo, y también apunte este dato, yo creo que estas elecciones, su porcentaje de respaldo va a ser todavía inferior al de hace 2 años y medio, al de 2020. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el grueso del electorado, me refiero al electorado de 18 a 32 años, es un electorado muy informado, que además recibe su información en mucho desde las redes sociales. Redes sociales que no olvidan los aspectos que usted acaba de señalar. Es decir, ¿con qué cara pueden ellos hablar de la seguridad social cuando eliminaron el 40% del aporte estatal? Cuando utilizaron durante 10 años al IES como su caja chica, llenándole de papeles y sacándole la liquidez. Cuando decía el propio Ricardo Patiño que la seguridad social en el Ecuador es un sistema Ponzi, es decir, un sistema de usura y de piramidación fraudulenta. Es muy difícil, de eso es muy difícil volver, de eso es muy difícil regresar. Y claro, el que quiere, ahora, hay un sector que apoya al correísmo independientemente de quién sea el candidato, como también hay un voto durísimo y muy fuerte que se opone al correísmo independientemente de quién sea el candidato. Así que yo creo que el correísmo juega mucho a consolidar su votación dura, que cada vez es menor. Creo, insisto, que más bien esta vez va a tener una votación inferior a la del 32% que obtuvo con Arauz. Así que bien lejos del 40% necesario para ganar en una primera vuelta. Creo además que ese clivaje correísmo-anticorreísmo va a funcionar muy fuerte en la segunda vuelta, independientemente de quién entre segundo. Pues así como hay correístas que votarían por el correísmo independientemente de quién sea el candidato, pues hay mucha gente que votaría, entre los cuales me incluyo yo, que votaría por cualquier otro candidato en contra del correísmo, porque claro, es una estructura delincuencial que durante 10 años saqueó el país, que además generó una estructura autoritaria y de persecución,
antidemocrática totalmente. Doctor. Así que yo creo que quien llegue a la segunda vuelta, no digo que la tiene fácil, pero la tiene muy, digamos que muy lastrado, ¿no? Muy bien, doctor, ¿no les resulta también al correísmo salir como ovejas y reconocerse como verdaderos borregos hoy en día en esta campaña que han iniciado? ¿No cree que eso les suaviza hacerse ver como borregos? ¿Usted ha visto que continúen con esa campaña? Bueno, yo lo he visto por aquí, hasta andan con borregos jalados. Bueno, yo en redes sociales he visto que esa campaña ya desapareció. Esa campaña la metieron muy fuerte hace más o menos unas 3 semanas y luego desapareció porque empezó a generar rechazo en sus propias huestes. A nadie le gusta que le traten como borrego, pero porque el borrego no solo es manso, también es tonto y va al matadero. Entonces, yo creo que a nadie le gusta que le identifiquen. Además, es una identificación que tiene mucha raigambre religiosa, ¿no? La del cordero, la del buen pastor. Entonces quisieron un poco afincarse en esos conceptos y yo creo que les salió muy mal. Tan mal que ya no han insistido en eso y a ninguno de los jerarcas se les ocurre tener un borrego de avatar, ni mucho menos. Muy ¿no? bien. Que por ahí habrá alguno que todavía alguno que compró el discurso, seguramente, pero ya como esquema, como estrategia, no lo veo. Muy bien, finalmente, doctor, unas respuestas cortitas. ¿Cree que tengan la calidad moral como para hablar nuevamente de seguridad cuando en el año 2015 se generó este pacto con estos grupos delincuenciales? Bueno, mire, yo creo que todos estamos claros que lo que hoy estamos cosechando ha sido producto de lo que sembró años antes, sobre todo en el gobierno del correísmo, ¿no? Cómo se desmanteló la estructura policial, cómo se desmanteló la estructura militar, cómo se permitió la impregnación de los carteles de la droga en las diferentes instituciones públicas. Y bueno, con todo eso, pues obviamente el resultado es lo que tenemos hoy por hoy. Yo creo muy complicado que se pueda calar nuevamente. Además, ojo, se está tratando de alguna manera de apelar a la estrategia de 2007. El problema es que en 2007 no lo conocíamos a Correa. Y había la expectativa de un presidente joven que venía con nuevas ideas, con un discurso de honestidad y de inclusión. Pues bueno, ahora ya tenemos a un presidente ya no tan joven, ya un sexagenario, que de inclusión nada, que ha sido un perseguidor y un autoritario, que viene además con un discurso de venganza y de prorrogarse en el poder. Y bueno, es una segunda parte bastante más fea que la primera, ¿no? Es como cuando uno va a una saga y la segunda película es mucho peor que la primera y la tercera mucho peor que la segunda. Bien, así más o menos es esto, ¿no? Yo creo que se me quedó corto el tiempo, doctor. Muchas gracias a usted, doctor, por recibirnos y atender esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo para mis queridos amigos y amigas de Cuenca. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. 60 años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. Encaja tu confianza. Invitados todos, queridos ecuatorianos, hoy me dirijo a ustedes en un momento crítico para el país. El crimen organizado ha atacado al Estado de Derecho y en sus actos valiosas vidas
se han perdido. El gobierno ha tomado decisiones contundentes para enfrentar esta amenaza. Declaramos como terroristas las acciones de estos grupos delictivos. Dictamos el reglamento para respaldar el legítimo uso de la fuerza de policías y militares. Y en este trabajo, 48 delincuentes han sido abatidos. Pero el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de la deportista Ariana Chancay marca un antes y un después para el Ecuador. Comparto con ustedes sus sentimientos de pesar, indignación y rabia. Comprendo la frustración que muchos sienten en momentos así. El asesinato del alcalde es un atentado contra la democracia, contra el Estado y sus instituciones. El crimen organizado pretende imponerse sobre nuestra autoridad, pero nosotros no cedemos. Nuestra postura es inamovible. Quiero ser enfático y claro que no hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar. Y quiero decir con contundencia que jamás pactaremos con el crimen organizado. Nuestro gobierno ha incautado ya cerca de 470 toneladas de droga y hemos combatido a los grupos delincuenciales organizados en las calles, en las cárceles, en las carreteras de nuestro país. Nos mantenemos firmes y decididos. Los vamos a seguir enfrentando sin tregua alguna. El Ecuador tiene que saber el porqué de estos hechos y el sistema de justicia debe darnos la respuesta, llegar a la verdad y sancionar a los culpables de manera oportuna es uno de los instrumentos más importantes para detener el crimen organizado. La impunidad es un gran problema en el Ecuador. Si los casos por asesinatos no se resuelven, si los asesinos salen libres por habeas corpus, si son liberados a las pocas horas de ser detenidos, todos los esfuerzos que hagan policías y militares serán en vano. La impunidad es un mensaje perverso para la sociedad. La sociedad civil, la empresa privada, las organizaciones políticas, los funcionarios públicos, todo el Estado en su conjunto, debemos tener claro que la seguridad ciudadana no es un asunto exclusivo del Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado y es un asunto que nos debe de preocupar a toda la sociedad. Solos, aislados o en constante confrontación, no vamos a resolver este problema. Desde el lado del gobierno hemos dictado 2 estados de excepción. El uno para las provincias de Manabí,
Los Ríos y el Cantón Durán en Guayas, y el otro para la intervención de los centros de privación de libertad por grave conmoción interna. Militares y policías están patrullando las calles, haciendo registro de vehículos y personas, decomisando armas y drogas, deteniendo a los delincuentes. Es así como en la misma noche del día lunes 24 de julio, en que decretamos el estado de excepción en las provincias de Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán, una fuerza de tarea conjunta compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas y por efectivos de la Policía Nacional, intervenimos en blancos perfectamente determinados en la noche del día lunes en Durán. Se sometieron a los delincuentes tomándolos presos, se incautaron armas, droga, se incautaron objetos que son utilizados para delinquir. Inclusive se encontraron uniformes de policías nacionales. Esa acción de la Fuerza de Tarea Conjunta que ha permitido que en Durán, donde habían 470 policías, hoy Durán tenga 1.200 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Seguiremos trabajando con voluntad, con decisión, para combatir a los delincuentes en todas las ciudades del Ecuador. Pero también intervenimos en la penitenciaría del Litoral con 2.700 policías y militares, equipos tácticos, especialistas en el manejo de armas y de situaciones conflictivas, para poner fin al enfrentamiento entre organizaciones delictivas en el que lamentablemente, según la Fiscalía General del Estado, 31 personas privadas de la libertad fueron asesinadas durante el fin de semana. Como reacción, las organizaciones criminales han pretendido sembrar el miedo en Esmeraldas y en el sur de Guayaquil. Nuestra orden, y lo ratifico ahora públicamente, nuestra orden a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ha sido muy clara: actuar con firmeza y someter a los delincuentes. En Esmeraldas, 1.600 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta intervinieron en los puntos de conflicto. En un solo día se realizaron más de 120 operativos. Detuvieron a 9 miembros de peligrosas organizaciones criminales y se decomisaron más de 500 municiones y explosivos. Hoy no existen servidores penitenciarios retenidos en las cárceles. Y en Guayaquil y Esmeraldas, poco a poco, las actividades se retoman con normalidad. En el Gabinete de Seguridad seguimos en sesión permanente para conocer todos los detalles
de lo que sucede en cada uno de los cantones y provincias del país. Este lunes nos reunimos en Durán con su alcalde Luis Chonillo, donde acordamos aumentar el número de policías y militares de 470 a 1.200. Y como ya lo dije, desde esa misma noche empezamos a realizar operativos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El martes me reuní con representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, AME, CONGOPE y CONAGOPARE, para unir fuerzas en esta lucha y coordinar el apoyo para el cumplimiento de los planes de seguridad de las ciudades del país. La seguridad de las autoridades locales es nuestra preocupación. Varios de ellos ya cuentan con resguardo policial y el Ministerio del Interior está actualizando sus evaluaciones de riesgo. Queridos policías, lo que hemos avanzado se debe en gran parte a la valentía con la que ustedes sirven al país. Lo hacen con tenacidad y vocación dignas del aplauso ciudadano. Hoy les hago la entrega formal de los 18 millones de municiones que hemos adquirido precisamente para su trabajo contra el crimen organizado y para su entrenamiento profesional. Les recuerdo que gozan de la confianza y el respeto de todo un país. Queridos ecuatorianos, enfrentar el intento de los grupos criminales por desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho exige que nos encontremos unidos, enfocados en un solo objetivo, que es devolverle la paz y la tranquilidad a ustedes y a sus familias. La prioridad de nuestro gobierno es el bienestar de todos los ecuatorianos. Cuando construimos hospitales, pensamos en precautelar su salud. Cuando construimos escuelas y otorgamos becas para estudios, pensamos en las oportunidades para niños y para jóvenes. Cuando luchamos contra la desnutrición crónica infantil, pensamos en el futuro de todo el país. Y cuando luchamos contra el crimen organizado, pensamos en devolverles la seguridad y en defender nuestra democracia. No quiero concluir sin repetir en esta ocasión por segunda vez y con mucho énfasis: este gobierno no negocia y no va a negociar con delincuentes. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar con mano firme la presencia del Estado en las calles y también en los centros penitenciarios. Por todos ustedes, por todos los ecuatorianos, por la Policía Nacional, por las Fuerzas Armadas, por todos los jóvenes de este país, los niños, las mujeres y los hombres, por todos ustedes, nuestro trabajo continúa. Que Dios bendiga a nuestra nación. Me parece importante tema de salud,
tema médico. Nos acompaña la doctora Diana López, actualmente médico asesor científico para el área de oftalmología de Roche Pharma, para Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia. La doctora tiene título de médico cirujano con especialidad en pediatría e infectología de la Universidad Central de Venezuela. La doctora es de Venezuela, diplomada en epidemiología, Hospital San de Yudno, en Memphis. Bueno, una carta de presentación impresionante. Máster en investigación clínica, Universidad de San Martín de Porres del Perú. Nos acompaña, la doctora está haciendo una serie de visitas para, sobre todo, enfocar nuevas alternativas, que es sobre el tema que vamos a conversar. Primero, doctora, bienvenido, un gusto que esté aquí en la ciudad de Cuenca, y le doy primero la bienvenida para que salude a la ciudadanía que nos está acompañando a través de esta red informativa, que son varios medios que están en contacto para escuchar su exposición. Bienvenida, muy buenos días, doctora. Muy buenos días a toda tu audiencia, a Radio Noticia, por darnos la posibilidad de estar aquí conversando con ustedes. Bueno, ¿si le ha gustado Cuenca? Espectacular. Cuenca, lindísimo, de verdad tienen una ciudad maravillosa. Ya, usted se ha radicado en Lima, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero me parece importante que nos cuente lo que significa Roche en el tema de salud, sobre todo de salud preventiva, que es lo que menos tenemos en países como los nuestros. Sí, bueno, Roche como compañía tiene una muy amplia trayectoria, 125 años dando servicio a los pacientes. Son muchas las innovaciones que ha tenido y es lo que caracteriza quizás a esta compañía, siempre combinando lo que es la innovación científica con tecnologías de vanguardia para poder dar tratamientos que hasta ahora han podido revolucionar el estándar de tratamiento en muchas enfermedades, en el cáncer una de ellas, en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, y ahora toda esta experiencia de alguna manera está a disposición de un área tan importante como la oftalmología, en particular en enfermedades de retina, y es por ello que bueno, queremos un poco más allá de quizás hacernos muy presentes, que la población sepa que estamos de la mano tanto de la comunidad médica como de la comunidad social para atender necesidades médicas que todavía no están satisfechas. Doctora, ¿cómo estamos como país? Usted debe tener algún diagnóstico de cómo estamos en el tema de atención oftalmológica en el Ecuador. Sí, en particular lo que, digamos, de las enfermedades que nosotros venimos a tener influencia por tener una necesidad no satisfecha y tener algunas soluciones para ello, son enfermedades de la retina. La retina es una parte del ojo que sirve para justamente es la que sirve para ver. Esas enfermedades de retina, hay dos muy relevantes, que es el edema macular diabético y la degeneración macular asociada a la edad. Y para hablarte de ellas en particular, te hago este preámbulo para conversar cómo es esa situación particularmente en el Ecuador. Tenemos una de ellas que es el edema macular diabético, que forma parte de un paraguas que es la retinopatía diabética, que estoy segura todos han escuchado alguna vez. Viene a ser consecuencia de diabetes maltratadas. En el mundo sabemos que hay alrededor de 500 millones de pacientes con diabetes, y en el Ecuador, cifra más alta. Y en el Ecuador se estima que puede ser 1.800.000 pacientes con diabetes. Y eso puede ser por la mala alimentación, sobre todo. En su mayoría sí, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es como una mala suerte genética y se presenta en niños escolares, preescolares, adolescentes, pero es muy poco frecuente, no supera el 3% del total de diabetes. La más común es esta que tú estás mencionando, que es la que se relaciona con el estilo de vida. Hay una tendencia familiar en esto, sí hay algo de herencia, pero una de las variables más determinantes es el estilo de vida que llevamos, que es la diabetes mellitus tipo 2. A ver, yo entiendo de que cada país, cada región tiene sus características, ¿no? Y el Ecuador posiblemente es uno de los países más diversos. Por ejemplo, en ciudades como Cuenca afecta mucho el sol, la ubicación del sol, que provoca sobre todo lo que se llama cataratas,
hay algún tipo de enfermedad que es consecuencia justamente de la ubicación del sol y sobre todo de la falta de protección. ¿Cómo son los tratamientos justamente? Y la característica que tiene el Ecuador es diferente en Guayaquil y diferente aquí en la ciudad de Cuenca. Es justamente consecuencia también, al margen del tema de la enfermedad de la diabetes que usted está manifestando, es consecuencia de las características del clima que tenemos nosotros. Sí, y Cuenca particularmente, bueno, Cuenca, Quito, que están por encima de los 2.000 metros de altura, y el Ecuador, siendo el centro del mundo, la incidencia de los rayos solares tiene de todas maneras una influencia importante en lo que pueden ser las enfermedades oculares, muchas veces de sequedad, alteraciones de la córnea, puede haber alteraciones como cataratas y algo que se ve un poco con frecuencia, que es la degeneración macular asociada a la edad, que si bien la edad es la variable más importante, en aquellos lugares donde la incidencia de los rayos del sol puede ser más alta, pudiera haber una mayor incidencia de ello. Y tú mencionabas la diversidad que hay, y ciertamente, y hay justamente esta degeneración macular se ve en pacientes más bien caucásicos, que muchas veces descendientes de personas europeas, puede haber mayor incidencia de esta enfermedad. Bueno, aquí me hacen que me piden que le haga una pregunta. ¿Por qué en el campo hay menos problemas visuales? Más que, y es cierto, ¿no? ¿O será que de pronto la falta de atención, puede ser la falta de recursos económicos, hacen que de pronto uno crea, en función a la pregunta, de que uno piense que en el sector indígena o en el campo no hay problemas de vista? ¿Qué piensa al respecto? Sí, pienso en línea de lo que estás comentando. Es posible que la incidencia exista, que haya enfermedad, pero quizás no se esté diagnosticando adecuadamente. Muchas enfermedades visuales comienzan con alteraciones oculares que no tienen un síntoma tan evidente. Entonces, las personas muchas veces justifican, porque son detalles menores, no van al oftalmólogo y claro, ya luego de manera tardía acuden. Entonces yo creería que en el campo y en estas zonas es más factible que haya menos diagnóstico que menos enfermedad. Ahora aquí hay un dato, 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera. Caramba, estamos hablando casi del 25% de la población mundial que tiene este problema. Sí, es muy alto y allí quizás son múltiples las patologías oculares que conocemos. Un altísimo porcentaje de la población usa lentes. Exacto, y la mayoría son por Allí vamos a tocar un punto bien interesante. Pero el caso es que conocemos la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo, y la mayoría de estos problemas se resuelven con lentes. Ahora, ese dato que tú estás mencionando tiene más que ver con enfermedades que llevan a complicaciones severas y que pueden terminar en ceguera. O sea que estamos hablando, ya con los lentes tú corregiste tu alteración, pero estamos hablando de enfermedades que de no tratarse llevan a que la persona pierda ese sentido tan importante. 80% de la información que recibimos del medio exterior, que la recibimos por nuestros 5 sentidos, pero 80% de esa información entra a través de la vista. Ahora, es importante, porque lógicamente es por el tema de educación, América Latina, yo diría unos países más, otros un poco menos. El tema de la educación lleva a que no tengamos prevención, ¿no? Y ese es un tema que además veía un dato de la Organización Mundial de la Salud, que es una relación de 1 a 8, ¿no? El costo, es decir, si es que se generan políticas públicas de prevención, se gastaría mucho menos dinero del que se utiliza ya para tratar de combatir lo que ya efectivamente se ha dado, que es una enfermedad, y en este caso estamos hablando del tema de la vista. Así es, y eso es para nosotros en medicina como una ley. Prevenir siempre va a ser más costo efectivo que tratar enfermedades. A su vez, bueno, cuando no pudimos prevenir por alguna razón, el diagnosticar tempranamente nos va a ayudar también a tener mejores pronósticos, a reducir costos, o sea que lo primero es la prevención. Y cuando esta prevención no pudo ser, el diagnóstico temprano va a ser
la siguiente medida de salud pública importante que nos va a ayudar y es por ello un poco creando esta conciencia y esta educación. Por eso estos espacios yo los veo tan relevantes, porque permiten que a los individuos, a los ciudadanos, podamos llevar información en donde la salud visual es importante, donde ir al oftalmólogo es importante. Si hay algún factor de riesgo para enfermedades oculares, hay que ir al oftalmólogo. El paciente con diabetes debe ir anualmente al oftalmólogo. El adulto mayor, mencionabas, bueno, ya por la edad tengo mis lentes. Bueno, sí, muy bien, fuiste, pero no era normal perder la visión. Lo normal es ver bien, y tú con los lentes lo has conseguido. Un adulto mayor que empieza a ver mal, a veces dicen, bueno, ya es por la edad. No, hay que llevarlo al oftalmólogo para ver que no hay una enfermedad potencialmente tratable. Bueno, dialogamos esta mañana con la doctora Diana López, que es de Roche, una importante multinacional que capta una serie de actividades, sobre todo que se relaciona con el tema de la salud. Ahora, desde ese punto de vista, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué no, a su criterio, doctora, por qué no hay prevención en América Latina? Allí pudiéramos hacer una disertación bastante larga, pero si lo vamos a resumir, creo que lo primero es quizás no hay la conciencia de la importancia de la prevención. Es decir, los estados no dan importancia. En esferas, digamos, más elevadas, más allá de la comunidad, que sí tenemos que generar conciencia en la comunidad, que tampoco la tenemos, porque a veces el gobierno pone alguna política. Por ejemplo, no sé, a veces hay temas sensibles como las vacunas, pero es digamos, la imagen de prevención más clara que hay de que es costo-beneficiosa. Está la vacuna y a veces la comunidad no acude a vacunarse, por ejemplo. Hay programas y a veces no hay. Entonces yo creo que es de todos, ¿sí? Que los gobiernos le den la relevancia a la prevención, que la comunidad tanto social como la comunidad médica le demos la importancia a lo que es la prevención, y que se decida, que haya la voluntad siempre de invertir en ello, y siempre pensando en educar. Creo que esa es la clave para que nuestros países se puedan transformar. Cierto, totalmente de acuerdo que el tema de la educación es una de las deficiencias que tenemos a nivel de toda la región. Ahora, el tema de la diabetes, yo quería llegar a este tema que me parece importante. Los casos, en vez de disminuir, siguen subiendo. Y Ecuador, carambas, no es la excepción. Y me preocupa porque hay muchas personas que, siendo muy jóvenes, ya tienen este problema que termina en una situación, cuando no hay el cuidado adecuado, precaria. En el tema de la protección visual, yo quiero escuchar su comentario con respecto a la incidencia que tiene esta falta de cuidado, de tener diabetes, y cómo. Yo conocía más bien un amigo que perdió la vista. Lo primero que perdió fue la vista como consecuencia de la falta de cuidado a la diabetes, ¿no? Y esto me parece que es común en todo el hemisferio, en todo el planeta, ¿no, doctora? Comente un poco sobre esto. Sí, en todo el planeta es común, y creo que, como tú lo mencionas, tiene que ver con el estilo de vida que llevamos. Antes pensábamos la diabetes tipo 2, que es esta adquirida, empezaba a los 50 años, empezábamos a ver la mayor incidencia en mayores de 50 años. Hoy en día hay personas de 30 que tienen este tipo de diabetes, y que la explicación es el estilo de vida que llevamos. Y este aumento de que el diagnóstico sea cada vez más temprano es a nivel mundial, y Ecuador no escapa de ello. La diabetes tiene que ver con muchos factores. Está este tema relacionado con la herencia, pero también el ejercicio que se hace, cómo el individuo se alimenta, y una vez que se diagnostica mucho sedentarismo, y una vez que se diagnostica, cómo se controla, cómo se trata. Ese paciente, el diabético, suele tener, claro, es una enfermedad crónica que no se siente tanto, porque inicialmente el azúcar alta da pocos síntomas, hasta que empieza a ocurrir este tipo de complicaciones, que generalmente son o renales o cardiovasculares, oculares. Parece que la vista es la primera que se afecta, da la impresión, ¿no? Sí, en varios casos que yo conozco. Es de las primeras que se afecta, ciertamente, por el tema de la retinopatía diabética, y a veces cuando se afecta esa zona de la retina, que se llama la mácula, que nos permite la visión central, se produce un edema, una inflamación allí, que limita la visión y que puede llevar a que sea definitiva esta pérdida visual. Y aquí hay un detalle bien importante para generar conciencia, y es que al ser cada vez más jóvenes, están en edad activa, en edad donde son productivas las personas, y
Ciertamente perder un órgano como la visión a temprana edad, pues a cualquier edad es complejo, pero cuando todavía se es sustento de hogar, donde todavía el trabajo que esa persona realiza es una solución para su familia, digamos, tiene una relevancia más. Mismo. Claro. Para disfrutar del ambiente. Sí, eso comentábamos, así es. A veces el abuelito que pierde la visión, y aquí es como ya el llamado para los cuidadores. El abuelito que no ve bien, hay que llevarlo para que el oftalmólogo lo vea, porque nunca es normal perder la visión, a ninguna edad. Oiga, doctora, aquí dice casi 550 millones de personas tienen diabetes a nivel mundial. Estamos hablando casi de un 7% de la población mundial que tiene esta situación. Y es que no baja, sigue creciendo. Así es, se estima que entre 7 y 9%, y este crecimiento, lamentablemente, en las proyecciones que hay, se espera que va a afectar más, o sea, este aumento de la incidencia va a afectar más a los países en vías de desarrollo, lo que quiere decir que es posible que los países como los nuestros tengan una mayor afectación por este tipo de enfermedades. A ver, una explicación: edema macular diabético. Es un nombre que no había escuchado. Entiendo que sobre ese tema hay tratamiento. Eso sería de escuchar como explicación. Sí, el edema macular diabético forma parte de una complicación que se presenta en alrededor de 6% de los pacientes con diabetes. O sea que no es poca cosa. Estamos hablando que casi 1 de cada 15, cada 20 individuos con diabetes va a presentar edema macular diabético. La mácula es una parte de la retina que, como te mencionaba antes, es la que nos permite la visión central. Entonces, esa persona es como si nos pusiéramos un pulgar frente al ojo y no... Claro, tú ves como la periferia, pero el centro, y eso limita cuando queremos leer, cuando queremos hacer, y esta afectación puede ser mayor o menor dependiendo de la inflamación que hay ahí. Hoy en día hay tratamientos que se aplican, esto se trata, en su mayoría, hay diferentes tratamientos, pero en su mayoría son productos que se llaman antiangiogénicos, que se inyectan a nivel del ojito, se hace lo que se llama una inyección intravítrea. A ver, si ya hay ese fármaco. Existen tratamientos, son es de varios, Roche, ¿no? Digamos, hay uno nuevo que es de Roche, hay de otras farmacéuticas, pero digamos acá el tratamiento suele ser mensual y quizás la innovación está en dar una mejor calidad de vida al paciente, donde hay tratamientos actuales que en lugar de tener que requerir 2 inyecciones al año, pueden ser solo 3 al año. A ver, pero conjuntamente con este fármaco, con este producto que va a combatir el edema macular diabético, no sé si habrá datos de esto aquí en el Ecuador todavía. ¿Deben tener ustedes o no? Claro. Porque aquí habla de una cifra altísima a nivel internacional. Estamos hablando de 21 millones de personas que tienen este tipo de enfermedad. Claro, en el Ecuador se estima que con diabetes hay alrededor de 1.800.000 personas. Claro, porque 7% más o menos. Entre 7 y 9%. De estas personas, alrededor de 40% va a desarrollar lo que llamamos una retinopatía diabética. Entre 40 y 50, que es un espectro más amplio, que también puede afectar la visión, pero de esa retinopatía, lo que lleva a la ceguera es el 6% que estamos mencionando de pacientes que presenta este edema en la mácula y que debe ser tratado. Y que aquí quiero acompañar, si bien es muy importante estos avances en tratamiento que mejoran la calidad de vida, el hecho de controlar la diabetes es fundamental para que esto sea posible y que el paciente y la gente no cambia las costumbres, ¿no? Así es. Sobre todo alimenticias. El hacer ejercicios, evitar el sedentarismo, la salud, incluso la salud mental, la salud emocional, todo influye en el paciente con diabetes que tenga un adecuado control. Es terrible. Yo le contaba de un amigo mío que perdió la vista. Tuvieron que cortar las piernas, es decir, llegó a y lógicamente le afectó el corazón, ¿no? Es decir, fue incontrolable y él mismo decía, justo, no me cuidé nunca, ¿no? Exceso de licores, mala alimentación, tabaquismo, todo eso termina afectando, ¿no? Ahora ese tipo de tratamientos ya los tenemos aquí en el Ecuador. Sí, ya se cuenta con este tipo de tratamientos acá en el Ecuador. ¿Aquí tenemos en Cuenca? Por supuesto. ¿De las visitas que he hecho? Por supuesto que sí. ¿Ya se fue a Tiestos también? Por supuesto. ¿Cómo pasar por Cuenca y no ir a Tiestos? Le falta el Hornado por acá, el Monte Sucio, el Montepillo, aquí hay un montón. Para la siguiente visita. Para la siguiente visita. Muy bien, doctora. No sé si algo más quiere agregar de lo que no le he preguntado, de pronto me parece interesante lo que usted nos acaba de mencionar.
Quizás como mensaje final creo que importante tener conciencia de que nuestra salud visual es importante y que cuando hay factores de riesgo como la diabetes, este paciente debe acudir al menos una vez al año al oftalmólogo. Es posible que tenga otros, tengan que ir al cardiólogo, al nefrólogo, pero el oftalmólogo es importante porque perder la visión es algo muy preciado. Y para el adulto mayor, por favor, hacerle caso cuando diga no veo bien. Doctora, y aquí los oftalmólogos, no sé si tenga un mapa de información de los oftalmólogos de la ciudad. Aquí hay varios prestigiosos en la ciudad de Cuenca. Doctor Ponce, doctor Carpio, no sé, entre varios de ellos, que tienen ya un nivel alto de formación con respecto al tema oftalmológico. Tenemos todos estos productos aquí para que se genere justamente la atención en función a lo que usted ha manifestado. Así es, se cuenta en todo el Ecuador, incluyendo en Cuenca con ello, e incluso médicos capacitados y conocedores de esto. Ayer, de hecho, tuvimos un evento en donde pudimos compartir con muchos de ellos, compartimos con el doctor Mioto, con el doctor Nivelo, con muchos oftalmólogos que están acá y que seguramente están capacitados para llevar toda esta información a sus pacientes. Doctora, ha sido un gusto que esté por acá, que tenga una buena estancia en la ciudad de Cuenca, que disfrute de nuestra ciudad, que todavía es vivible, es pequeña y que tiene una buena actitud con el visitante. Así es, ¿no? Cuenca un lugar muy lindo y el gusto ha sido todo mío de estar acá. Transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. 60 años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. En Caja, tu confianza. A esta hora de la mañana vamos entrando en materia y vamos a entrevistas. Nos acompaña el doctor William Murillo y la doctora Andrea Ledesma. Muy bien, vamos a estar con los dos. Vamos, creo que, a compartir imagen con cámara con los dos. La doctora Andrea Ledesma nos acompaña al otro lado de la línea. Doctora, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Usted me escucha? Me parece que tenemos alguna falla por ahí. Tratemos de solucionar antes de iniciar este diálogo que el día de hoy hemos mantenido. Desde los Estados Unidos vamos a generar justamente esta entrevista. ¿Por qué? Porque son candidatos de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Entonces, desde ese sector vamos a estar analizando temas que son muy interesantes, muy importantes para la comunidad migrante del país. Vamos a canalizar algunos temas que son bastante importantes y hay una propuesta como el TPS que anuncian que está en agenda de campaña y también que se puede estar plasmando en caso de que los candidatos puedan llegar a la Asamblea Nacional. Desde este espacio se prevé impulsar esta propuesta del TPS. Doctora, buenos días. Ahora sí me escucha usted. Muy buenos días a todos los ecuatorianos allá en Ecuador y especialmente a Radio Cuenca y también a todos mis paisanos que soy cuencana. Veo que William ya acabó también de ingresar. Muy buenos días y esperamos contestar las preguntas según lo que usted nos realice. Perfecto. Doctor William Murillo, buenos días. El saludo inicial. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Radio Cuenca Segundo y, por supuesto, atender los requerimientos que tengan nuestros compatriotas. Perfecto, vamos a iniciar directamente la entrevista. Yo quisiera saber por qué
¿Por qué el interés de participar en unas elecciones para un periodo de 1 año, 6 meses directamente? ¿Cuál es la necesidad que vieron ustedes de participar en estas elecciones un poquito distintas a las elecciones anteriores? Doctora Andrea Ledesma. Bueno, segundo, nosotros nos cansamos desde 1-800 Migrante prácticamente de estar dando las mejores ideas de nosotros a asambleístas, a alcaldes, a prefectos para que realicen los diferentes proyectos para migrantes y que ellos hagan absolutamente nada. Entonces, en el momento que se nos realizó la posibilidad de poder hacer algo por los migrantes, nosotros realmente con William pensamos y dijimos, si es que nos metemos a política, vamos a cambiar la vida de los migrantes en el exterior. Y ese ha sido nuestro afán y nuestra lucha desde hace 17 años, y es por eso que una de las propuestas que nosotros tenemos, y creo que es la más importante, es el TPS. Entonces, el TPS, que es el estatus de protección temporal para extranjeros, en el cual los ecuatorianos tendrían la posibilidad de retornar a nuestro Ecuador querido, de abrazar a sus familiares, de estar con sus familias, de abrazar a sus hijos que no conocen, tal vez a ir al cementerio a visitar a su padre que no ha visto, porque acá no existe la reforma migratoria y no hay la posibilidad realmente de hacerlo. Esta es una buena posibilidad actualmente que tenemos para el Ecuador, con la solicitud del próximo presidente, que es Fernando Villavicencio, hacia los Estados Unidos. Perfecto, doctor William Murillo, escuchaba decirle a la doctora Andrea Ledesma que se han cansado. Han tratado de conversar con los alcaldes del país, con los prefectos también del país, con los candidatos, con los asambleístas, ya una vez que dejan de ser candidatos y pasan a la culura a la Asamblea Nacional. Entonces me queda preguntarles a usted, doctor William Murillo, ¿se han hecho de los oídos sordos o simplemente los migrantes no les importa? Según una aclaración, yo no soy doctor, soy el presidente ejecutivo de 800 Migrante, actúo como tal, entonces mis opiniones son personales en ese aspecto. Perfecto. Yo creo, segundo, que es muy importante identificar los problemas de fondo. Mire, aquí mismo en este medio de comunicación usted ha tenido la gentileza, Radio Cuenca ha tenido la gentileza, y otros medios de comunicación locales y nacionales han tenido la gentileza de abrirnos las puertas para poder hablar sobre la temática migratoria, sobre los desaparecidos, sobre los muertos, sobre los secuestrados, sobre los extorsionados. Tenemos un proyecto tras otro, un problema tras otro, y como decía Andrea, nos hemos cansado de solicitar ayuda, de pedir que se hagan las cosas, de que se cumpla la ley, y cae en oídos sordos, como usted lo dice. Cae en esa desidia de no querer aceptar las responsabilidades públicas que tiene una autoridad, cuando, por ejemplo, el prefecto y el alcalde, solo para darle un ejemplo, Cuenca recibe más de $900 millones en remesas al año. ¿Qué hace la alcaldía y la prefectura para los migrantes? La alcaldía, una pequeña casa del migrante con computadoras para que hagan videoconferencias entre familiares. Bueno, la prefectura no ha hecho nada. Y lo que se tiene como máximo referente es la avenida del migrante. Y ya. Entonces eso no puede ser. Necesitamos asambleístas de que hagan lo que se tenga que hacer. Fiscalizar, legislar, proponer, ayudar, trabajar en conjunto con el Ejecutivo, trabajar en conjunto con el Legislativo, trabajar en conjunto con el Judicial, porque hay muchísimos problemas que están sin resolverse en cuestiones judiciales para los migrantes, y que muchas de las veces se requiere de una reforma bien sencilla. Y para eso estamos nosotros, que queremos ir a trabajar por los migrantes, como lo hemos venido haciendo desde hace 17 años. Muy bien, entonces llego a la conclusión de que los migrantes no son de prioridad, pese al aporte muy importante que realizan desde diferentes partes del mundo hacia el Ecuador en cuanto al tema de remesas, que logran dinamizar de una u otra manera la economía ecuatoriana. De hecho, después del petróleo, el segundo ingreso de remesas a nuestro país viene justamente de los migrantes. Pero es una pena que los migrantes hayan estado abandonados.
Es una pena que, por ejemplo, autoridades seccionales, tanto la prefectura como la alcaldía, el uno tenga una casa de migrante y ponga una avenida del migrante y la prefectura se desentienda. Doctora Andrea Ledesma, usted es candidata principal a asambleísta por Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo hacer para que estas instituciones, tanto la alcaldía y prefectura, asuman su responsabilidad, que no es una dádiva, sino lo establece la ley de movilidad, que poco o nada han hecho caso las autoridades que han estado de turno? Segundo, los migrantes no necesitan ni calles que le pongan los nombres, ni tampoco monumentos, ni que tampoco nos den placas. Lo que necesitamos son soluciones prácticas y que se cambien las leyes que se tienen que cambiar. El migrante en Estados Unidos lo que quiere es realmente la posibilidad de trabajar y de tener un permiso de trabajo legal para poder salir de las sombras de trabajar y no ser deportado. Eso es lo que quiere un migrante acá ecuatoriano. Y las autoridades de eso ni siquiera se han fijado ni han visto. Si usted recordará, segundo, en la época que hubo la catástrofe natural en el Ecuador, cuando estaba Correa y estaba el de presidente, cuando pudimos haber presentado el TPS en ese momento para que todos los ecuatorianos que viven acá en los Estados Unidos tengan la posibilidad de tener sus papeles, documentos, tanto de trabajo, tanto de la posibilidad de poder viajar y verse con sus familiares y no ser deportados, los mismos cónsules, Linda Machuca, Peña, que era la asambleísta, dijeron que no, que el Ecuador estaba de maravilla, que no pasaba absolutamente nada. A ellos nunca les importó los migrantes. Lo que les importó simplemente son las guitarreadas y hacer los conciertos en el consulado y gastarse millones de dólares a favor de los migrantes, como se gastan en carreteras, como se gastan en monumentos, como se gastan en placas y reconocimientos, que eso no nos interesa. Lo que nosotros necesitaremos son soluciones prácticas y cambios a leyes que nos beneficien. Como decía William, una de las leyes más importantes que yo creo que hay que cambiar es el Código del Registro Civil, porque ¿cómo puede ser posible que en el Código del Registro Civil diga que un ecuatoriano tenga que divorciarse son únicamente con jueces ecuatorianos? Y cuando existe un divorcio acá en los Estados Unidos y presentamos allá en las cortes ecuatorianas, los abogados, lastimosamente los jueces no pueden reconocerlo como homologación, no por los jueces, sino porque ahorita existen demasiados requisitos que actualmente acá en Estados Unidos no existe. En Estados Unidos un divorcio usted lo hace con un nombre y un apellido. Andrea Ledesma se divorcia de su marido, eso es todo. Allá en Ecuador le piden tomo, página, acta, absolutamente todo, y son una serie de requisitos que hay que suprimirlos para que no tenga el ecuatoriano que seguirse divorciando 2 veces. Esas son cuestiones prácticas. Y lo del TPS es muy importante, porque esto va a cambiar no la vida de una persona. Nosotros como candidatos no estamos aquí para calentar o estar en la foto. Aquí lo que estamos es para cambiar familias y vidas y el destino de los ecuatorianos en Estados Unidos, y por eso aceptamos ser candidatos. Doctor William Murillo, los migrantes también tienen representantes, porque hay circunscripciones. Ustedes están candidatos por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Hay otros candidatos que salen de Europa y Asia, y claro, los que están por el tema de Latinoamérica. Pero ha existido representatividad, de hecho, dentro de la Asamblea Nacional. Asambleístas que vienen a hablar de migrantes y que vienen a mejorar las condiciones de los migrantes a través de la generación de política pública que va a beneficiar a los migrantes en diferentes partes del mundo. ¿Qué representatividad, le pregunta a usted, han tenido los asambleístas que han hablado mucho del tema de los migrantes, pero que los migrantes no sienten que hayan hecho algo por ellos? ¿Qué representatividad les damos a aquellos asambleístas que vienen a hablar del tema de los migrantes acá? Bueno, yo creo que en su afán de protagonismo político y para no quedar mal, tienen que estar hablando de migrantes como si ellos hicieran algo al respecto. En la práctica, por ejemplo, se demoraron más de 10 años en hacer una ley de movilidad humana que estaba mal hecha, y que cuando nosotros nos involucramos presentamos más de 89 observaciones a esa disque ley, y supuestamente fue hecha por los asambleístas. Luego la asambleísta Peña, me acuerdo, presentó otras 60 observaciones o más.
a la misma ley que supuestamente ella hizo. O sea, hasta les dan haciendo las leyes. Entonces, cuando nosotros miramos eso, y cuando miramos, por ejemplo, a Mónica Palacios, que en este tiempo, en todo este tiempo que ha estado como asambleísta, se ha dedicado a desestabilizar al gobierno, se ha dedicado a hablar mal de todo el mundo y a hablar bien de los delincuentes, a tratar de decir de que los que nos robaron están como presos políticos. Obviamente eso no es una representatividad que tienen los migrantes. La señora Palacios en todo este tiempo ha presentado 3 proyectos de ley. 1 mal hecho, que lo fueron desechados de la comisión, y 2 que quedó recién en proyecto. El resto ha dejado que los asambleístas preparen proyectos de ley, y lo que ha hecho es alzar la mano. Eso no es representatividad. Eso no es hablar bien de los migrantes. Eso no es ganarse su sueldo dignamente. Nosotros hemos visto que cuando se necesita verdaderamente de trabajo para hacer las cosas que se tienen que hacer, brillan por su ausencia, o el famoso soy orgánico y tengo que votar porque me dicen tal cosa. Ni siquiera tienen la fuerza, ni siquiera tienen la autoridad moral para defender sus propias creencias y principios. Con nosotros no pertenecemos a partidos políticos, pero si queremos participar, necesitamos el auspicio de un partido político, y por eso estamos aquí. Nos han abierto las puertas Buena Gente y Construye precisamente para participar, y será el pueblo ecuatoriano, serán los migrantes, serán las familias de migrantes quienes tendrán que elegir, esto sí, tendrán que elegir entre los lobos vestidos de oveja, que no han hecho nada en los últimos años, o gente nueva, gente capaz, gente que quiere y que quiere trabajar dignamente, y que lo hemos venido votando desde hace muchísimos años. Esa es realmente la elección que tienen que hacer los migrantes ecuatorianos. Doctora Andrea Ledesma, a ver, de lo que nos dice William Murillo nos queda bastante claro qué es lo que han hecho, porque aquí en el país, por lo menos, quienes seguimos las noticias y quienes seguimos también las actividades que realizan ya los asambleístas, ya no como candidatos, sino ya en la Asamblea Nacional, pues nos queda un sinsabor, porque hablan mucho de la política migratoria, hablan mucho, se rasgan las vestiduras y dicen defender a los migrantes, pero al final cae esos discursos en saco roto. Entonces aquí hablar de migrantes nos da únicamente como comodidades a quienes utilizan ese discurso únicamente para obtener cargos públicos, para tener un poco de representatividad e imagen, pero al final los migrantes han seguido abandonados. Le pregunto a usted. Los asambleístas correístas nos quitaron el fondo del migrante, y es importante que eso sepan los migrantes, porque los cuerpos de nuestros familiares que fallecen acá en Estados Unidos o fuera del país, ¿por qué no pueden retornar de manera inmediata? Es porque el fondo del migrante de $5 millones que constaba en la ley de movilidad humana fueron sacados por los asambleístas correístas, por esos asambleístas que estaban ahí, y que ahora, como dice William, quieren reelegirse. No puede ser posible de que un gobierno que ha sido fatal para las cuestiones de migrantes, que lo único que prácticamente se ha hecho con los migrantes es verles como remesas y absolutamente nada más, porque no existe un proyecto de capacitación, no existe un proyecto que beneficie a los ecuatorianos en el exterior, ahora quieran venir a reelegirse por los migrantes, que son de que han ayudado y que siempre han estado pendientes de los migrantes. ¿Qué han hecho? No sean sinvergüenzas. ¿Qué han hecho? Ustedes no han estado en las fronteras con las familias, no han estado en las cárceles con las familias, no han estado tratando de gestionar documentos o partidas para que pueda la Cancillería tener más personal para trabajar. No han hecho las reformas al registro civil. Así es que dejen de ser sinvergüenzas y dedíquense a lo que tienen que hacer, pero dejen paso a las personas que sí lo vamos a lograr. Así es que dejen de estar ahí tratando de sacar adelante un proyecto que nunca lo han hecho, porque ha sido un proyecto fallido y que tenemos personas corruptas y que se ha comprobado absolutamente bien que ha sido un gobierno corrupto
los correístas y por eso están presos muchos de ellos y están fuera del país. Esa es la realidad. Muy bien, y los ecuatorianos acá en Estados Unidos tienen que aprender a saber que las cosas no se les ha dicho como ellos son. Los migrantes somos valientes, los migrantes somos muy inteligentes y la gente se va a dar cuenta la realidad de lo que ha pasado en estos 15 años, que simplemente ha sido propaganda, porque lo que hicieron con la ley de movilidad humana al quitar y a dar la posibilidad de que entre cualquier persona sin revisar el pasado judicial. Hace 10 años, desde 800 migrantes nos opusimos a que exista esta apertura con nuestro gobierno para que la gente no tenga ni siquiera la posibilidad, las autoridades ecuatorianas, de tener un registro de quién ingresa al país. Y es por eso que ahora tenemos las células delictivas ahí en México, que mexicanos que están ahí, hecho sus células para el narcotráfico. Por eso es que han llegado libaneses, por eso es que estamos como estamos en la delincuencia organizada en nuestro país. Ellos son los culpables y los responsables por haber presentado estos proyectos de ley y hacer la apertura de puertas abiertas. Esa es la realidad y los migrantes tienen que saber qué es lo que ha pasado y por qué nuestras familias corren peligro actualmente en el Ecuador. Perfecto. Doctora William, y a la doctora Andrea Ledesma les escriben los oyentes. Walter Olmedo Morocho señala lo siguiente: William Murillo en lo personal me ayudó en el caso migratorio. A través de él orientaba a muchos migrantes en Nabón, en la provincia de La Suay. La finalidad ha sido localizar a nuestros coterráneos desaparecidos en la frontera. Saludos desde el cantón Nabón. Nos escriben también desde Morona, Santiago, a quienes les dicen gracias por el apoyo recibido al momento de localizar a nuestros seres queridos en la línea de frontera. Bueno, el trabajo está evidente de parte de ustedes. William Murillo, ¿dónde queda entonces el gobierno del migrante? Porque de eso se llenaron la bocota diciendo de que hay un gobierno del migrante. ¿Existió este gobierno del migrante en el correísmo o no existió este gobierno del migrante en el correísmo? Existió el gobierno del lleve, el gobierno de la zapada, el gobierno del sobreprecio, el gobierno del insulto, el gobierno de la persecución. Y el tema de los migrantes fue un tema muy cómodo que fue utilizado para hacer turismo político. Tenemos que recordar, por ejemplo, que acá la ex asambleísta que fue cónsul, Linda Machuca, vino en avión presidencial junto con el Cocho Cordero, su familia, hasta su hijo, supuestamente a dar un saludo. Imagínense, avión del Estado a venir a dar un saludo acá a los migrantes. ¿Cuánto cuesta eso? Cientos de miles de dólares un viaje. ¿Cuánto cuesta repartir un cuerpo? No, para eso no hay presupuesto. Si ustedes hablan, si preguntan a la prensa, no les vamos a ayudar. Ese es el gobierno de los migrantes. Claro, todas las semanas, desde una cadena, el saludo a los migrantes y ya, dése la media vuelta. Pusieron una propuesta de que regresen al Ecuador. Regresaron más de 100,000 ecuatorianos. Vaya a ver cómo están esos 100,000 ecuatorianos, a ver si es que tienen trabajo, si es que tienen oportunidades. Les engañaron con el plan retorno. Perfecto. Donde más de 97,000 ecuatorianos no han tenido nada de oportunidades, pensando de que estaban regresando al paraíso, y lo que se encontraron fue con un infierno de podredumbre, de sobreprecios y de corrupción. Entonces, cuando hablan de migrantes, yo creo que se tienen que hablar las cosas como son, porque nosotros hemos venido haciendo esto desde hace mucho tiempo, y ahora mismo que tenemos la oportunidad de hablar libremente bajo un membrete político, les podemos decir las cosas como son. Y lo que han sido es aprovechadores de estos sueños y de las esperanzas de muchos migrantes, en donde lo único que ha subido ha sido el número de ecuatorianos que han salido y las remesas. Ahora, tratan de decir de que no, que el feriado bancario, que por este gobierno se está yendo la gente. Oiga, parece que se olvidaron. En el gobierno de Rafael Correa también salían decenas de miles de ecuatorianos. En el gobierno de Correa, por ejemplo, fue la masacre de Tamaulipas, en donde esa gente, cuando le enviaron el avión y cuando estaba prácticamente recuperándose con una bala en la cara, cuando no podía ni hablar Freddy Lala Pomavilla, ahí le pusieron las cámaras para que diga el gobierno de los migrantes que gracias a la manipulación mediática a la que fuimos sometidos fue tremenda. Después les ofrecieron
que les iban a ayudar con casas, que les iban a ayudar con bonos, con educación. De eso muy poquito les dieron y ahora esa gente sigue en la pobreza. Las áreas rurales en donde están viviendo ellos no hay agua de calidad, no hay servicios higiénicos, pésima educación, y no ha sido solamente culpa de Correa. Lasso hizo lo mismo, Moreno hizo lo mismo, y así vamos a seguir muchos años si es que no atacamos los asuntos y los problemas de fondo. Por eso nosotros queremos ir al Ecuador a trabajar, a brindar nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro granito de arena para proponer leyes que vayan en beneficio de los migrantes y de sus familias en el Ecuador. Muy bien. Doctora Andrea Ledesma, le preguntaba justamente a William Murillo sobre el tema del gobierno de los migrantes, de lo que hablaba tanto el correísmo, y aquí está, entonces, ¿de qué se trató el plan del buen vivir, el plan de bienvenido a casa, el fondo Cucayo? Y en el año 2017, en plena campaña electoral con Lenín Moreno, en donde se enfrentó justamente a Guillermo Lasso, y ahí termina perdiendo Guillermo Lasso, impulsaron todas estas acciones que de una u otra manera decía, esto es el gobierno de los migrantes, y por eso estamos con el plan del buen vivir, plan de bienvenido a casa y el fondo Cucayo encima de esto de Yapa. ¿De qué se trató entonces todo esto? ¿De algún show o de qué se trató? Esto se trató simplemente de propaganda política manejada por los hermanos Alvarado. Esa es la realidad. De vendernos un país de maravillas, de que todo está bien, que todo está planificado y ordenado. Y eso sí, degradando la personalidad de las personas que éramos opuestas al gobierno de Correa y que manteníamos nuestras intenciones de sacar adelante al país. Pero ellos se encargaban de, en sus sabatinas, de pelearse con las personas que tenían todas las buenas intenciones. El gobierno de Correa lo que hizo es simplemente vender a los migrantes un gobierno de falacias y de fantasía. Y eso no existió en el Ecuador. Porque si usted recuerda, segundo, nosotros empezamos en el 2008 en Gualaceo y teníamos los desaparecidos. ¿Y cuántas veces me cansé yo con mi firma de solicitar ayuda al gobierno ecuatoriano, a los gobernadores, al presidente Rafael Correa, a los diferentes ministros, a los diferentes cónsules en esa época? Absolutamente nada hubo de apoyo para las cuestiones de los migrantes. Por eso es que nosotros empezamos un 800 migrantes, para tener una alternativa, para poder una viabilidad, para poder ayudar a la gente y trabajar 24/7. Recuerde, segundo, que no es hace menos de un mes y medio que gracias a la intervención de un 800 migrantes, más de 100 personas, entre ecuatorianos y latinoamericanos que estaban cruzando las fronteras, pudieron liberarse porque estaban secuestrados. Y ese fue el segundo grupo, porque al principio liberamos más de 43 personas. ¿Por qué lo hacemos? Eso no es un trabajo para nosotros. A nosotros nos gusta lo que hacemos. Entonces, estar luchando por las familias de los migrantes, estar luchando por lo que se haga realmente, lo que se requiere acá en Estados Unidos, que es la regularización de todos los ecuatorianos y la posibilidad de que salgan a la sombra y que puedan regresar al país y retornar acá después de visitar a sus familias. Eso es algo prioritario para nosotros. Nosotros no estamos preocupados en la foto, no estamos preocupados en tratar de que nos conozcan en este momento en la Roosevelt, porque vemos a los candidatos que están en la Roosevelt con sus gafas, que están ahí con su cartera de marca. Nosotros no. Nosotros somos personas sencillas que hemos trabajado con el pueblo y hemos trabajado con la gente directamente. Así es que no estamos simplemente el hecho de campaña electoral haciendo y trabajando en la Roosevelt, como veo a los otros candidatos. Lastimosamente se olvidan solamente para campaña política y para tomarse las fotos. Nosotros no necesitamos fotos. Nosotros hemos trabajado y hemos hecho un trabajo arduo, de pulso, 24/7, ayudando a familias ecuatorianas. Y por eso estamos aquí, para luchar ya no solo del espacio privado, que hemos hecho muchísimo para cambiar vidas, sino queremos tener un poco más de responsabilidad y un poco más de poder para cambiar las leyes que se tienen que hacer, porque si es que no hacemos en este año y medio que vamos a tener un presidente que pueda manejar el tema,
y tener la asamblea. Nosotros como candidatos a la asamblea no hacemos absolutamente nada con simplemente 2 votos. Tenemos que entrar en bloque, porque ya hemos visto que lo único que en la asamblea lo que hacen cuando no existe un bloque de unidad es simplemente desestabilizar el país y no les importa un comino si el ecuatoriano tiene para trabajar o tiene para comer o tiene para laborar o tiene para salir. No les importa un comino si la gente sigue saliendo, sigue migrando, ni nada por el estilo, porque si es que llegó el ecuatoriano, te manda remesas. Esa es la realidad. Y nosotros vamos a la asamblea para cambiar ese punto de vista y para que vean que el migrante ecuatoriano es muy importante. No es simplemente la última rueda del coche. Ahora mismo hablábamos con William el día ayer, cuando nos enterábamos los datos de las personas que no están empadronándose acá en los Estados Unidos. Ecuatoriano, migrante que me estás escuchando, tú eres importante en estas elecciones. Nosotros tenemos que ir al Consejo Nacional Electoral, buscar registrarnos para poder votar, porque nuestras familias nos necesitan. El crimen organizado en Ecuador está haciendo sus estragos. Tenemos coches bombas, tenemos personas que están colgados de los puentes, personas que son degolladas en las cárceles. Estamos atravesando, hay un decreto presidencial que se arme la ciudadanía, porque no existen los policías y los militares para poder controlar tanta ola delictiva que existe en el país. Es hora de nosotros como migrantes ponernos, que tenemos la facilidad de este momento de votar electrónicamente desde la comodidad de nuestra casa, sin salir, sin invertir en Uber, sin invertir en nada. Ingresemos a la página del Consejo Nacional Electoral. Tomémonos esa fotografía con la cédula, la selfie, llenemos los documentos. Solo tienes que poner tu cédula para poder sacar adelante esta votación. Y es muy importante. Si alguien te está pidiendo la información a ti como migrante y te está solicitando tu clave, te está solicitando tu correo electrónico, no lo des, porque nadie te está pidiendo tu información privada por buena gente, sino que te están yendo a hacer algo. Y es muy posible que esos grupos políticos que están ahorita en la Roosevelt, desesperados por sacar esos para que llenen la aplicación del CNE y para que voten por determinada lista, les hago acuerdo a esos candidatos que acá es Estados Unidos y que acá sí hay ley y que acá sí se puede buscar y revisar si es que existe un fraude electoral. Y nosotros vamos a estar pendientes y revisando absolutamente todo lo que ustedes están haciendo o queriendo hacer. Esta vez no nos van a meter el dedo como nos metieron en el 2014 para hacer votar a los migrantes en elecciones que no tenían que votar. Así es que esta vez nosotros sí estamos conscientes y estamos como Movimiento 25 Construye para cuidar el voto en todas las urnas del país y en todo el Ecuador y en el exterior. Va a haber un control electoral exhaustivo. Esta vez tiene que ganar el Ecuador, no con las manos de ustedes. William Murillo, solamente los vemos a los hoy candidatos nuevamente que se quieren repetir la Asamblea Nacional en la Roosevelt, desesperados y todo eso en tiempo de elecciones, porque mire lo que ha pasado en el año 2021. Hay cerca de 17.682 migrantes que han sido detenidos en la frontera en el año 2021. En el año 2022 la cifra es totalmente similar al año 2021. En el año 2023 las cifras siguen subiendo. ¿Cómo parar esta situación desde la Asamblea Nacional? Yo creo que tenemos que ser honestos, segundo, y decirle a la ciudadanía que esto no va a parar. La migración es el resultado de una problemática social muy grande. Puede ganar Fernando Villavicencio y yo creo que va a ganar como próximo presidente y no va a parar la migración. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay la seguridad que tanto buscamos, porque no hay las opciones de seguridad jurídica. Entonces, la problemática de la salida de los ecuatorianos no es porque hay un presidente X en el poder, es el resultado de un Estado fallido, de un Ecuador que no ha podido brindar una vida digna a su gente, y por eso la gente sale desesperada. Adicionalmente está, por supuesto, el tema de la violencia, el tema de la reunificación familiar, el tema del trabajo, pero en el fondo, así como otros problemas sociales, la migración será permanente por algún tiempo.
cuando el Ecuador pueda brindar trabajo a su gente, seguridad, educación, salud, cuando puedan dar los gobernantes una vida digna, ese día va a acabar la migración. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Puede que tome décadas, pero mientras tanto vamos a tener migración como ha pasado. Lo que usted decía, los números que son parciales, por ejemplo, en el 2023, en la frontera de Estados Unidos, ya hay, en lo que va del año, 75,000, si no estoy mal, 70,000 ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados y deportados. El año anterior hubieron 25,000. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque el año anterior ya empezaron a pedir la visa a México y a Guatemala, que dicho sea de paso nos dijeron que iban a decir que no pidan la visa, y hasta ahora estamos esperando como el de la visa Schengen, que también fue en el gobierno de Correa, y están que nos dan la vuelta y nos dan la vuelta y nos dan la vuelta y no hacen nada. Perfecto. Perfecto, doctor, me estoy quedando casi sin tiempo. Doctora, brevemente, ¿por dónde iniciaría usted en caso de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Por dónde va a empezar a trabajar para arreglar el problema de los migrantes? Y que esto no sea otra vendedera de humo, así como lo fue el correísmo. Bueno, yo luego del 20 de agosto voy a hacer un borrego asado acá en Nueva York. Definitivamente es hora de que el pueblo despierte de todo lo que nos han tenido llenado de propagandas. Confío de que la gente valiente ecuatoriana que ha sido valiente para salir de sus fronteras, para dejar a sus familias, para dejar a sus hijos, para dejar a sus padres, son personas muy inteligentes. Y ellos van a saber elegir entre los mismos de siempre, lobos vestidos de oveja que no han hecho absolutamente nada y quieren reelegirse, o van a buscar personas capacitadas, que son profesionales, que han hecho servicio a la comunidad, que han estado sin recibir un peso en muchos temas de ayuda social y migratoria, y que lo único que quieren realmente no es la foto, ni absolutamente nada más, sino el cambio de vidas de las familias de los migrantes en el exterior. No hay para perderse. Eso es lo que va a pasar el 20 de agosto. Y desde ya, yo como candidata que estoy, me comprometo con todos los migrantes a trabajar únicamente por ustedes, porque por eso acepté esta candidatura. Es muy difícil tomar una decisión en familia y decir, bueno, por eso estamos juntos, porque William va a tener que viajar un momento a Quito y el otro va a tener que encargarse de la casa y va a tener que hacer la comida y va a tener que ver a los niños, porque yo voy a estar en Ecuador. Porque caso contrario, si no teníamos una persona de confianza, no podríamos hacer el trabajo tan importante que han puesto en nuestros hombros. Entonces, aquí tienen una mujer valiente. Yo creo que la lista está formada de hombres y mujeres valientes. Guillermo Mora está segundo, alterno principal mío. Tenemos a Maribel Apullón también, que es una migrante, que ella llegó también por la frontera. Ella tiene su trabajo, es de Chimborazo. Ella es una madre de familia muy joven y ha hecho también de su experiencia de migración un tema de vida, y es una persona que está surgiendo acá adelante en base de mucha lucha y mucho trabajo, como lo hacen todos los migrantes ecuatorianos que llegan acá a Estados Unidos, porque acá no está la plata de recoger. Perfecto, acá doctora. hay que trabajar para poder salir adelante. Me quedé sin Gracias tiempo. por el espacio. Segundo, transformamos recursos y generamos valor para prosperar y crecer juntos. Dundee Precious Metals. 60 años es seguridad. 60 años es
es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. En Caja